Muy buenas tardes a todas las personas que asisten a estas mesas de diálogos por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, ya sea de manera presencial o virtual. En esta ocasión estamos desde la Ciudad de México en el auditorio de la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para aquellas personas que tengan discapacidad visual, les platicaré que es un auditorio con 10 filas, con butacas que tienen un color guinda, y que nos encontramos en una tarima a la que se tuvieron que estar a una altura de 4 escalones, donde hay un piso alfombrado con color café o beige. Tenemos frente a nosotros una mesa de madera con unas botellas de agua. La mesa de madera es negra, donde vienen los personificadores con los nombres de las personas que vamos a participar. Y hay 5 sillas. Me encuentro ubicada en el centro. A mi derecha está el licenciado Ernesto Martín, a mi izquierda está la licenciada Adriana Gutiérrez Cirlos y a su derecha está la maestra Juana Fuentes y a la derecha de Ernesto está la maestra Mariana Díaz. Nada más para que tratemos de ubicarnos en tiempo y espacio. También a la extrema derecha se encuentra nuestro intérprete en lengua de señas ya mexicana. Ya lo presentaremos de manera puntual una vez que veamos que de hecho vamos a tener 2 intérpretes. Bueno, pues ¿por qué empezamos de esta manera? Porque la mesa del día de hoy está dedicada a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes con discapacidad, buscando abarcar una perspectiva interseccional. Yo agradezco de manera muy sentida a mi amiga, la maestra y magistrada Emilia Molina, por haberme invitado a ser la moderadora de esta mesa y sobre todo por darme la confianza de hablar de una mesa tan disruptiva como esta y visibilizar un tema en el que no es común hablar de niños con discapacidad y niñas con discapacidad. Me siento muy halagada de poder compartir este escenario con ustedes y este foro, en donde habremos de disertar y de escucharlos a ustedes. Me gusta siempre esta frase que utilizan las personas con discapacidad: nada sobre nosotros sin nosotros, y me alegra el poder compartir hoy y escuchar voces que tengan una legitimación desde ese punto de vista. Platicarles un poco. En México, de conformidad con el último censo de población, existen 29.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años, y eso representa el 23.4% de la población de nuestro país. Y hablando de niños y niñas y adolescentes con discapacidad, existen 2.61 millones, 2.61, lo que implica el 6.8% de la población. De estos, el 1.23 millones son niñas y 1.38 son niños, y la demarcación con mayor densidad poblacional de habitantes de la niñez con discapacidad está en Ixtapalapa, en la Ciudad de México. La Ley General de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, en su capítulo 10, habla de cómo las autoridades estamos obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas para el debido desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Y habla de la igualdad sustantiva. El día de hoy vamos a escuchar en primer término a la maestra Juana Fuentes Velázquez, de la cual me voy a permitir leer una semblanza muy pequeña. Ella es licenciada en Derecho, es maestra en Derecho Constitucional y Amparo, es maestra en Derecho Procesal Laboral, maestra en Derechos Humanos y actualmente se encuentra cursando su doctorado en Derecho. Ha impartido distintos cursos, diplomados, seminarios y especialidades recibidos en el Instituto de la Judicatura Federal, también en distintas conferencias, seminarios, foros, mesas redondas. También ha sido docente en el Instituto de la Judicatura Federal, en el programa de preparación Nociones Generales del Derecho, y también imparte las materias de suspensión de juicio de amparo indirecto y análisis de sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Su actividad jurisdiccional desde el 2004 labora para el Poder Judicial de la Federación y ha tenido las categorías de oficial judicial, secretaria particular, y del 2010 al 2020 se desempeñó como secretaria proyectista adscrita al 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo de primer circuito, cubriendo en diversos periodos el cargo de secretaria en funciones de magistrada. A partir del 18 de noviembre de 2020, desempeña el cargo de jueza de distrito en el nuevo sistema de justicia laboral, siendo esta fecha adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y a partir del 10 de abril de este año al 11º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en la Ciudad de México. Pues maestra, la escuchamos. Usted tiene un tema muy interesante que vamos a abordar y es suyo el micrófono. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la maestra Emilia, a la maestra Emilia, a cada uno de los integrantes de esta mesa de diálogo, porque verdaderamente son espacios que en esta ocasión, a través de la Asociación de Juzgadoras, tenemos esta gran oportunidad de compartir no solo mi trinchera de juzgadora. Quiero compartir en primer lugar que aparte de ese currículum que finalmente únicamente decanta en el aspecto profesional, quiero compartirles, soy mamá de un niño con discapacidad, un síndrome de West que implica una discapacidad severa, implica un retraso psicomotor, el niño prácticamente es de resguardo. Y a propósito efectivamente de las festividades del Día del Niño, agradecer a la asociación, agradecer al Consejo de la Judicatura que nos abre este espacio, porque yo creo que cuando hablamos de discapacidad siempre hablamos de un matiz de un niño, ¿no? En algo está ese pequeñito y por tanto cuando comentaron en la asociación estos temas se me hizo súper interesante venir a compartir con ustedes porque todos tenemos un niño dentro y me parece que tratándose de personitas con discapacidad, pues hay, en el caso especial de mi niño, evidentemente tiene un retraso psicomotor, que yo digo que siempre voy a tener un niño. Entonces, honrada me siento de haber sido distinguida en la vida, en la fe, en el contexto que queramos ubicar este milagro, pues de tener a Santiago conmigo. Él es un niño de 13 años y que evidentemente es él y mi hija, pues el móvil de todo mi actuar. Y pues bueno, en este contexto de la labor jurisdiccional yo quiero compartir con ustedes que desde mi trinchera de juzgadora, pues me ha tocado observar el tema de la seguridad social. La discapacidad me parece que tiene que estar presente hoy en todos los escenarios. ¿Por qué? Por esa tutela especial que debemos tener. No solamente implica en una discapacidad física, en una discapacidad intelectual, en una discapacidad sensorial. Ya hoy tenemos una ley que verdaderamente me describe todo el escenario que debemos tener presente, Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, y es la que me permite también conocer todos los escenarios en los que se encuentran inmersos o nos encontramos inmersos. Y bueno, como juzgadora quiero compartirles esta tarde y someterlo al diálogo con ustedes. ¿Qué derechos tenemos? Porque dentro de ellos pues sabemos que se han abierto canales en las materias civil, familiar, penal, con ajustes razonables, buscando siempre la no discriminación. Pero ¿qué pasa con la seguridad social? Es cierto que nuestra ley, como yo advertí, esta Ley General para la Inclusión, le delega al sector salud la atención médica de las personas con discapacidad, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Sin embargo, en materia desde mi rango de jueza laboral, me he enfrentado a escenarios donde si papá o mamá trabajan, el beneficio para los pequeñines es tener derecho a la seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o bien del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, más conocidos como IMSS e ISSSTE. Pero aquí a qué hemos enfrentado la seguridad social. No únicamente comprende la atención de rehabilitación, no únicamente comprende los medicamentos, sino también el darle ese seguimiento a nuestros pequeñines.
Y desafortunadamente la ley del Seguro Social, la condición que pone para otorgar ese servicio de seguridad social, la condiciona al estatus de asegurado. Por lo tanto, en el momento en que papá o mamá dejan de ser trabajadores incorporados al IMSS, en ese momento cesa el derecho al Seguro Social. Y esto implica un camino tortuoso, porque si requieren medicamentos, si requieren terapias, si requieren una atención médica, evidentemente viene un problema cierto que genera hoy juicios donde vemos que viene papá o mamá y lo que dicen, oye, ¿por qué no me dan la seguridad social si es una persona que requiere permanentemente la administración de medicamentos, la atención médica y más aún? ¿Qué va a pasar cuando yo ya no viva? Pues tendrá derecho a una pensión de orfandad. Esos son los asuntos que a mí me motiva esta tarde a compartir con ustedes y darles una difusión, porque en muchos de los casos, en el momento en que cesa ese derecho del trabajador a tener acceso al Seguro Social, pues cesa también ese derecho de los infantes, de los niños, de las niñas, a la seguridad social. Y lo que he enfrentado, la vía es promover un juicio para que ese seguro social permanezca como un derecho que garantiza la seguridad social de estos pequeñines. El ISSSTE sí tiene un capítulo reservado especial para que aun cuando nosotros dejemos de tener la calidad de trabajadores del Estado, el ISSSTE sigue ministrando esa atención médica, esos medicamentos, esa rehabilitación. Y esto es muy importante, hacer notar que en nuestra ley del Seguro Social requerimos un capítulo especial que fundamente o que reconozca ese derecho. ¿Ha habido avances? Sí. Tenemos otro tipo de derechos en materia de seguridad social, como es cuando estos pequeñines tienen la necesidad de estar en un hospital internados. Ahí también se configuran una serie de derechos para ellos, como es que la mamá esté presente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando es trabajadora? Generalmente, hay un periodo de licencia por cuidados maternos, pero se agota. Y lo que hoy vemos en la ley es un reconocimiento que se dio por ahí de 2012, que para el caso de niños con cáncer, que evidentemente obedeció a un clamor social y por eso únicamente la norma se dirige a niños que tienen cáncer o personas que tienen cáncer, es cuando se da el derecho a los padres de hasta 1 año pedir licencia. Y este derecho, hoy nos toca, a los que estamos en la labor jurisdiccional, interpretarla y no únicamente concederles ese derecho al menor que tiene cáncer, sino también sabemos que a veces nuestros pequeñines tienen una enfermedad broncopulmonar o por cualquier padecimiento se ven inmersos en un tema de internamiento en los hospitales. Entonces, sí es muy importante darle difusión a estos criterios, que finalmente lo que hacemos es reconocer un derecho, pero que ya existe. Y finalmente, me gustaría compartir con ustedes que como derecho a la seguridad social también se tiene las pensiones de orfandad. ¿Qué implica? Cuando papá o mamá muere o cuando ambos mueren y esa persona, papá o mamá, tenía la calidad de trabajador, les asiste el derecho a los beneficiarios, no únicamente a la esposa o esposo de una viudez, sino también una pensión de orfandad para los niños. Y en el caso de nuestros niños especiales, que le llamamos nuestros niños que dependen económicamente, la ley es muy noble porque les otorga esta pensión de forma vitalicia. Sin embargo, hemos encontrado algunos temas relevantes y es el porcentaje de la pensión. La pensión es un 20% cuando muere uno de los progenitores y alcanza hasta un 30% cuando ambos han fallecido. Sin embargo, encontramos pensiones del Seguro Social que son sumamente pequeñas, un salario mínimo. Y en ese caso, imagínense un 20, un 30% de pensión, apenas alcanza unos 500, 700 pesos mensuales. ¿Qué hemos visto hoy? Y les quiero compartir los asuntos que hoy llegan a los tribunales, el ejercicio de ese derecho a la pensión de orfandad, pero que alcancen por lo menos un salario mínimo.
Esto partiendo de una base fundamental, el derecho al mínimo vital. Y en nuestro país sabemos que ese derecho mínimo vital se garantiza ¿cómo? Con el pago de un salario mínimo diario. Entonces, los criterios que hoy vemos en los tribunales es ese derecho que deben tener nuestros pequeñines, niños, niñas, adolescentes con discapacidad y que dependan íntegramente de papá o mamá, pues que por lo menos las pensiones que se les otorguen a estos pequeñitos sean de por lo menos un salario mínimo diario. Creo que son temas relevantes que en ocasiones es prudente comentar porque pues si nos vamos al sentido estricto de la ley, pues evidentemente no se garantiza ese mínimo vital. Entonces, bueno, es de los temas que vengo a compartir esta tarde con ustedes. Sé que cada quien desde nuestra trinchera tenemos una experiencia que compartir y por eso fue que hoy quise extender estos temas que no nada más como mamá me ha tocado vivir, sino también como juzgadora de este tipo de juicios que a veces son tan necesarios que se promuevan como necesarios que resolvamos en un sentido de tutela a nuestros niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Buena tarde. Muchísimas gracias, maestra Juana Fuentes Velázquez. Y pues qué interesante tema, porque el ejercicio pleno a los derechos en materia internacional para las personas con discapacidad, sean menores o no, pero en especial los menores, implica un acceso efectivo a la salud, un acceso efectivo a la rehabilitación, a que sean y puedan ser escolarizados debidamente, porque no nada más es que tengan un lugar en una escuela, sino una escuela en la que puedan aprender, a vivir una vida libre de violencia, a vivir una vida libre de explotación y algo muy importante que es prevenir el abandono. Yo creo que la parte que usted ha hablado implica esta parte de prevenir el abandono, porque de qué manera muchas niñas, niños y adolescentes pues acaban siendo huérfanos, o incluso si sus madres, si pensamos ya en una interseccionalidad de la que después nos va a hablar Mariana, como puede ser una niña con discapacidad, hija de una madre que a lo mejor fue víctima de feminicidio, ¿qué pasa contigo? Te quedas en este estado de abandono. Entonces es muy interesante lo que nos has platicado, muchas gracias, y creo que muy ligado a este tema es lo que nos va a platicar el licenciado Ernesto Martín Rosas Barrientos, a quien tengo el gusto de presentar. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diplomados en Atención Comunitaria para Personas con Discapacidad por la Escuela de Trabajo Social, también de la UNAM. Un diplomado al Derecho a la No Discriminación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diplomado en Administración Pública por la Facultad de Contaduría y Administración, también de la UNAM, y diplomado en la profesionalización de la OSC por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Le fue entregada la Medalla al Mérito de los Defensores de Derechos Humanos en 2020 por el Congreso de la Ciudad de México en la primera legislatura, en abril de 2021. Ha sido servidor público en diferentes dependencias dentro del programa en beneficio de las personas con discapacidad, como son el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de 1996 a 1998, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, en las oficinas de representación de la promoción e integración social para las personas con discapacidad de la Presidencia de la República. Ha sido secretario técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud. Ha trabajado en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente es titular de la Dirección de Vinculación Interinstitucional de la institución CONFE a favor de la persona con discapacidad intelectual, IAP, desde junio de 2017 a la fecha. Ha participado en diferentes talleres y en diferentes cursos para las personas con discapacidad, y él nos va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la capacidad jurídica, que creo que va muy ligado a lo que usted nos habló. Maestro, lo escuchamos. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Sí escucha? Muchas gracias. Creo que no. Muchas gracias. Sí, ya está mejor. Muchas gracias al principio a la Asociación Mexicana de Juezas, de la Asociación Civil,
esta invitación a este espacio que resulta para las personas con discapacidad muy importante, y sobre todo en el marco del Día de los niños, adolescentes y hasta diría yo que los adultos, que tenemos por ahí nuestro niño interior, que siempre tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué solicitamos espacio a esta invitación para hablar de capacidad jurídica, cuando tal vez más de uno dirá, no es un tema que necesariamente tengamos que abordarlo de las personas mayores de edad, es decir, después de los 18 años, que hay con los niños, niñas y adolescentes? Y después de que les hable un poco de lo que hoy tenemos sobre el tema, y toquemos un poco más sobre los derechos de las niñas y adolescentes, justificaré por qué de todo esto. Hay varias organizaciones que desde hace años y recientemente, tal vez un par de años, nos hemos reunido para trabajar una serie de propuestas que nos llevaron a terminar concluyendo una de ellas para elevar una propuesta de iniciativa de reformas al Código Civil de la Ciudad de México y Ley del Notariado. Este conglomerado de organizaciones, expertos, académicos y demás, nos autodenominamos como Decidir es nuestro derecho. Presentamos una propuesta al Congreso de la Ciudad de México con el ánimo de que se pudiera observar reformas puntuales hacia los temas que están vinculados con la capacidad jurídica, no solo de personas con discapacidad, en general de quienes necesitan ser tomados en cuenta al momento de tomar en consideración la voluntad, el decidir qué es lo que queremos hacer, el cómo lo queremos llevar a cabo, y en eso involucramos a personas sin discapacidad, y en algunos casos incluso pues personas adultas mayores, personas que se encuentran en una situación que les resulta difícil manifestar su voluntad. ¿Qué es lo que nos dice la Convención y por qué es que argumentamos estas propuestas de ajuste al Código Civil de la Ciudad de México? Bueno, pues plantea en su artículo 12 que todas las personas con discapacidad, sin excepción alguna, van a tener el reconocimiento propio de su capacidad jurídica, es decir, tomar sus decisiones, ejercer sus derechos por sí mismos, y esto evidentemente deja fuera toda posibilidad de que se siga considerando la necesidad de que una persona mayor de edad, sobre todo que presenta una discapacidad intelectual y psicosocial, y en algunos casos incluso otras discapacidades, tuvieran que someterse a la voluntad de un tercero a través del promoverse un juicio de interdicción en el que van a declarar a la persona como incapaz y que se nombre un tutor. Hoy, de acuerdo a la Convención, y eso es lo que planteamos en las reformas al Código Civil, es que las personas directamente pueden designar a su propia persona de apoyo para la generación de una serie de actos jurídicos específicos o generales, y en algunos casos de estos específicos la intervención de un notario en el que también se tendrá que designar a este apoyo. ¿Cuáles modalidades podemos entender en este caso de los apoyos que la persona con discapacidad, a diferencia de lo que hoy todavía opera, que es la designación de un tutor vía judicial? Pues bueno, puede ser para estos actos que les comento, también puede ser de manera anticipada cuando alguien, y el ejemplo más claro es cuando una persona adulta mayor, considera que empieza a comenzar a tener algunos problemas de carácter, sobre todo posiblemente intelectual, Alzheimer, algo así, y que piensa que tal vez en unos cuantos años le será difícil tomar sus propias decisiones, pues de antemano dice, pues yo voy a designar a un familiar, a una persona cercana, a incluso una asociación, que esto es posible en estas propuestas, para que se haga cargo de lo que yo quisiera que pudiera ocupar
ocuparse cuando yo ya no tenga posibilidades de tomar una decisión por una condición importante que no me lo permita. La otra posibilidad, y esa es la única en la que esta propuesta está planteando que intervenga un juez, es en aquellos casos en los que la designación extraordinaria se denomina, en aquellos en los que materialmente la persona no puede manifestar su voluntad de ninguna manera. Y cuando decimos de ninguna manera es que la persona pudo haber expresado su voluntad con lengua de señas, si fuera sordo, con lectura en instrumentos con la lectura de fácil y sencilla entendimiento. También ahora ya se identifican los dos elementos. Ahora que incluso la tecnología avanza, es permitida la posibilidad de que haya una comunicación a través de una serie de aplicaciones. ¿Qué sucede? Bueno, pues que si todos esos elementos aún así no se logra la comunicación con la persona, bueno, ahí sí una tercera persona puede solicitar a un juez que le designe un apoyo. Todas estas alternativas plantean sin duda algunas salvaguardas donde se identifique la posibilidad de que garantice que quien sea ese apoyo cumpla al principio con la voluntad de la persona, que no exista ningún tipo de interés en ello o abuso, y la existencia incluso de una persona más que sea la que revise el actuar del apoyo. Pero no me quiero ir más allá, el tema es muy, muy amplio, pero sí dejar en claro, hoy estamos hablando de lo que pueden ser los apoyos, donde la persona de manera directa puede hacerlo y que hay un reconocimiento y una dignificación de la persona misma, donde ya no estamos necesariamente pensando en que es que tiene una discapacidad intelectual o psicosocial y eso es sinónimo de que no puede valerse por sí solo o que no puede manifestar su voluntad. ¿Y por qué hablamos de esto que está en el Congreso de la Ciudad de México por dictaminarse? ¿Por qué hablamos de esto cuando tenemos ya incluso aprobado un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ya en breve estará siendo promulgado y publicado en Diario Oficial de la Federación? ¿Por qué hablamos de ello? Porque simplemente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, me parece que es importantísimo que desde esas edades, y me atrevería a decir que no solamente hablándose de este nivel presentando una discapacidad, tenemos que fortalecer mucho la cultura de la toma de decisiones. Ciertamente hay algunos instrumentos que incluso yo me cuestiono cuando dicen que los niños, niñas y adolescentes gozarán de sus derechos y harán valer los mismos dependiendo de su madurez física y mental. Y dice uno, ¿cuál tiene que ser esa medición de que hablemos de madurez física y mental para que tengamos certeza de que este niño, niña o adolescente puede, por qué no, con el apoyo, con la asesoría, con la orientación del papá, de la mamá o en su caso del tutor, identificar claramente cuáles son las opciones para que tome sus propias decisiones? Evidentemente no estamos hablando de actos jurídicos, pero sí de decisiones que pueden tener mucho que ver con el momento que viven y que esa formación, que ese aprendizaje les permita cuando sean mayores de edad identificar que son capaces y que tienen el derecho de hacer valer su voluntad, de gobernarse a sí mismos, de bastarse por sí solos, y que no sea tan complicado después, ahora que vienen estas reformas y que precisamente el ejercicio propio de la voluntad de la persona va a estar en juego, que no resulte que diga, pues es que yo en la vida aprendí, en la vida me dijeron que yo podía tomar mis decisiones, aunque fueran las más sencillas y simples. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que son los primeros que en la práctica podrían decir, pues yo estoy bien que otros decidan por mí, porque siempre crecí de esa manera, no sé si lo que me dicen está bien o no, o en automático dicen, no, pues mejor decide tú, porque yo me siento incierto, me siento hasta podríamos decir incapaz
de hacerlo. Necesitamos que haya niños, niñas y adolescentes que desde sus edades tempranas sepan claramente lo que es tomar una decisión que los fortalezca, que les permita también identificar el gusto de decir. Voy a dar un ejemplo muy simple, ¿no? Que digan, yo quiero jugar el día de mañana, aunque hace frío, me pongo un suéter. Yo quiero comer la hamburguesa que tanto me gusta y les digo a mis papás, hoy quiero que mañana o ahora comamos esto. Ejemplos muy burdos, muy simples, pero igual la salud, igual la escuela, donde me gustaría estudiar, dónde me gustaría vivir y con quién, ahora que tantas cuestiones se dan con los divorcios y las separaciones y que son parte de estos juicios donde se les pregunta ¿con quién quieres vivir? Pues son decisiones vitales para ellos. Cierro con esto y sí señalar las personas con discapacidad que próximamente con estas reformas tendrán en sus manos sus vidas, sus voluntades y demás. Ojalá que las generaciones que vienen vayan creciendo con este fortalecimiento, que le den la posibilidad de que sean plenamente libres, plenamente tengan en sus manos el ejercicio de sus derechos y el alcance de la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Qué importante tema. Yo creo que es un tema de ida y vuelta. Creo que se necesita este empoderamiento para que desde temprana edad las personas con discapacidad sepan que son capaces de tomar sus decisiones, pero también necesitamos que aquellas personas que no tenemos una discapacidad comprendamos y respetemos que existe la voluntad de estas personas y que debe de ser exteriorizada y respetada. También evitar este cuidado excesivo, este adultocentrismo también, en donde todo el tiempo queremos protegerlos y cuidarlos. Creo que es muy interesante el romper con ciertos paradigmas y diferentes estereotipos que existen en relación con ese tema, y eso hacemos aquí, platicar justamente de esto. La Organización Mundial de la Salud establece de una manera muy puntual qué significa ser una persona con discapacidad. Y señala que es cualquier restricción, impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma habitual para cualquier ser humano, y abarca 5 aspectos generales. En ese sentido, creo que es importante lo que apuntaba Ernesto en relación con que pues no va a ser lo mismo tener una discapacidad motriz, una discapacidad intelectual, una discapacidad física como puede ser una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, y que esto no te vaya diluyendo como persona, porque la vida jurídica y la vida social, la vida laboral, la vida escolar, te van cerrando puertas o te van arrinconando. De ninguna manera. Creo que todos tenemos que trabajar en la inclusión y tenemos que trabajar en el empoderamiento, y creo que eso lo ha hecho muy bien la maestra Mariana Díaz Figueroa, a quien me voy a permitir leer una pequeña semblanza, donde ella es abogada y hace más de 12 años labora como abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela de Formación Judicial. Ha trabajado como consultora experta para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha impartido diversas conferencias, capacitaciones para personas operadoras jurídicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Participó en la redacción de los nuevos manuales para juzgar con perspectiva de género y de enfoque interseccional en derecho familiar, penal y laboral, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es maestra en Protección Internacional de los Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, y maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con diplomados en Argumentación Jurídica, con Perspectiva de Género y Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, así como en Gerencia Social y Políticas de la Discapacidad, además de diversos cursos de especialización en el Sistema Interamericano y Universidad de Protección de los Derechos Humanos.
También ha participado en la redacción de artículos y divulgación de investigación en temas relacionados con el derecho constitucional, el acceso a la justicia, la igualdad y la no discriminación e intersección entre género y discapacidad, en los que destacan, bueno, muchos que yo creo que vamos a tener que ponernos a leer. También fue parte del comité asesor de la publicación de prácticas prometedoras en la respuesta a la violencia contra niñas y mujeres con discapacidad en América Latina y el Caribe. Y ha sido reconocida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como una importante activista en la materia al ser incluida en la publicación Las valientes aventuras de mujeres defensoras. Y bueno, ella nos va a platicar, vamos a hablar de la interseccionalidad, ya que es experta en ese tema. La escuchamos, maestra Mariana, es un gusto tenerla con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias, magistrada, por la invitación. Gracias a la asociación por la invitación también y por poner estos temas en la mesa que me parecen de fundamental relevancia. También es un gusto compartir este espacio con mis compañeras y compañeros. Muchas gracias. Y bueno, empezando rapidísimo con el tema, porque es poquito el tiempo y nos apremia, mencionarles un poco, en este momento quisiera hablar de la intersección entre las infancias y las adolescencias y el tema de la discapacidad, pero para eso me gustaría centrar un poco nuestra atención en qué entendemos cuando hablamos de discapacidad. Entonces, pues mencionarles rápidamente que desde el modelo médico asistencialista, que ya no queremos, ¿no? Es un modelo que estamos tratando de dejar, entendemos que la discapacidad es sinónimo de enfermedad y entonces vemos a las personas con discapacidad como objetos que deben ser protegidos y como, sujetos de caridad, de cuidado, de lástima, etc., ¿no? Y esto tratamos de dejarlo atrás justamente en virtud de este paso adelante. Se funda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que nos dice que la discapacidad, digamos, es el resultado de dos factores. Por un lado, reconoce las condiciones individuales de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Pues reconoce que así como hay personas, digamos, más altas, más bajitas, de diferentes tallas, pues igualmente hay personas que se mueven de manera diferente. Algunas lo harán caminando, otras lo harán con silla de ruedas, otras apoyadas de un andador, etcétera, pero todas se mueven. Igual, se comunicarán de manera diferente, algunas de manera oral, otras a través de lengua de señas, por ejemplo. Entenderán el mundo y reaccionarán de manera diferente. ¿Y saben qué? Eso está bien, está perfecto. Y ahí no está el problema. El problema no está en las personas. Justamente la discapacidad, y entonces el problema en donde tendríamos que poner la atención, son en las barreras que establece la sociedad y que no contemplan la gran diversidad de personas que existen. Y por lo tanto se establecen diferentes tipos de barreras, como las barreras arquitectónicas, el hecho de que existan escalones en lugar de rampas y que no contemplen la diversidad de movimiento, el hecho de que no existan intérpretes de lengua de señas mexicanas o maneras alternativas de comunicación o de explicar las cosas, porque entonces dejamos de ver a la diversidad humana. Entonces, lo que tendríamos que eliminar en este punto son las barreras, porque todo en este mundo, lamentablemente, está hecho desde un sistema de opresión que vivimos las personas con discapacidad, que se llama capacitismo. Y este sistema de opresión, pues, se llama así porque todo, absolutamente todo, está pensado y hecho para un tipo estandarizado de persona, que se mueve de una determinada manera, se comunica de una determinada manera, reacciona y entiende el mundo solo de una determinada manera. Y si es así, todo el resto del mundo es excluido. Quienes no entran en ese estándar de, digamos,
que ha generado la sociedad. Y ese es un problema al que obviamente también se enfrentan sin lugar a dudas nuestras infancias y nuestras adolescencias, porque todo está pensado para un tipo de estándar de adolescente o de infante. Y aquí decir justamente esto, digamos, la problemática se hace más grande cuando vemos que este tipo de población no solamente se enfrenta al capacitismo, sino también a otro sistema de opresión que es el adultocentrismo. Las normas, las políticas públicas están hechas teniendo en mente a una persona adulta, pero no a las infancias ni a las adolescencias. Entonces, también vemos ciertos problemas porque no vemos que a estas poblaciones las atraviesan otras circunstancias que complejizan el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, que hay infancias o adolescencias con discapacidad que también pertenecen a un grupo o comunidad indígena, son migrantes, son refugiados, son poblaciones que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, y ni siquiera nos detenemos a pensar esas cosas. Y eso obviamente lo vemos en la restricción de múltiples derechos. Como mencionaba hace un momento Ernesto, pues puede llegar a pensarse, por ejemplo, que las infancias o las adolescencias con discapacidad no deben ser tomadas en cuenta para ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque desde mis prejuicios, mis estereotipos, que son estas ideas falsas, preconcebidas, considero que esta población no puede o no debe decidir. Y esto es un gravísimo error que surge de la intersección de estos dos aspectos, como se los mencionaba. Entonces, uno de los puntos más importantes dentro de un proceso judicial y en la vida misma es poner al centro de las decisiones a estos niños, niñas y adolescentes. Y sí, niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y eso no les quita las posibilidades de tomar decisiones activas sobre lo que quieren o no quieren, sobre sus bienes, sobre su cuerpo, etc. Una cosa es que quizá no se comuniquen de la manera que nosotros estamos acostumbradas o acostumbrados a comunicarnos, pero eso no quiere decir que no se puedan comunicar, porque debemos entender que pueden existir maneras alternativas de comunicación, ¿no? A través de pictogramas, a través de gestos, a través de movimientos, eso también es comunicación. Y a veces dejamos de lado eso y con eso limitamos el ejercicio de derechos. Y también a veces lo que pasa con mucho amor en las familias, no lo dudo, también caemos en un proceso de sobreprotección, que esto tampoco nos ayuda a que las infancias y las adolescencias empiecen a ejercer derechos de manera autónoma. Y entonces limitamos el ejercicio pues de varias cosas. Por ejemplo, en gran mayoría de los casos, niños y adolescentes con discapacidad, por ejemplo, pueden ejercer de manera muy limitada o no ejercen sus derechos sexuales y reproductivos. En primer lugar, pues porque no se toca estos temas, y en segundo lugar, pues porque no hay información accesible sobre estos temas, que también debería generarse información y educación accesible, entendiendo que existe una gran diversidad de personas con discapacidad, y en este caso, niñas y niños adolescentes, ¿no? Entonces, derechos sexuales y reproductivos en el caso de niñas y adolescentes con discapacidad, por ejemplo, no se habla de temas de gestión menstrual, ni de derechos sexuales y reproductivos, de aquellos métodos de higiene menstrual que pueden ser más accesibles para algunas mujeres y niñas con discapacidad que para otras.
dependiendo de las barreras a las que se enfrenten. Y bueno, con estos muchos otros temas, por ejemplo, derecho a la educación, en gran parte del aspecto de educación en este país es que no existe una educación inclusiva y se excluye de los sistemas de educación a niñas, niños y adolescentes. Este es un problema mayúsculo porque se va a ver reflejado a lo largo de su vida y no solamente es algo importante para este grupo de la población. Si lo queremos ver como una inversión social, también sería mucho más importante que se garantizara esta educación inclusiva con todo lo que implica, porque garantizando que esta población pueda tener acceso efectivo a la educación, imagínense, pues sería mucho más fácil que esta población acceda a trabajos con posterioridad, trabajos mejor remunerados y que no se encuentren en situaciones de dependencia, que también entiendo que es algo que preocupa mucho. Entonces, por un lado, es muy importante garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos y por otro lado, también es un tema de inversión social que nos debe preocupar como sociedad. Entonces, solamente mencionarles esto como comentario al margen, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un artículo específico sobre niñas, niños y adolescentes, no hace distinciones y les invito a checarla en su integralidad. No hace distinciones, déjenme entrecomillar con mis dedos, por el tipo o grado de discapacidad, ¿no? Porque quizá algunas personas me podrían decir, es que tendríamos que limitar ciertos derechos dependiendo del tipo, entre comillas, o el grado, entre comillas, de discapacidad. Ahí la respuesta sería no. No podemos limitar ningún derecho por el tipo o grado de discapacidad. Hacer esto es caer otra vez en el modelo médico, pues porque todo esto, el tipo o el grado, se determina a través de certificados médicos y entonces digamos que un análisis médico me dice automáticamente los derechos que puede tener o no ejercer una persona, y eso pues es absolutamente erróneo y contrario al modelo de derechos humanos. Entonces habría que tener mucho cuidado con eso y solamente reconocer pues que todas las niñas, niños, adolescentes con discapacidad tienen el derecho a ejercer de manera libre, autónoma, y en el caso de requerir apoyos, pues con ciertos apoyos, todos sus derechos. Y con eso concluiría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, qué interesante. Y habría que pensar la forma en la que tendemos que, insisto, generar una inclusión de vida. Sus temas creo que están sumamente ligados en relación con la capacidad jurídica de las personas, más allá de la edad que tengan, y de las personas con discapacidad. Este cuidado excesivo del que ya nos hablaba la maestra Mariana, y el imaginarnos a una adolescente en un consultorio, a lo mejor en un ginecólogo, hablando usted que decía de el derecho a la libertad sexual y ejercer todo este tipo de actividades sexuales, preguntándole frente a su mamá, que generalmente a lo mejor va a ser su intérprete, si hablamos de alguien con discapacidad auditiva, haciéndole preguntas como cuántas parejas sexuales tienes o cuál fue tu última relación sexual. Si de por sí, generalmente, todos los niños, las niñas y los adolescentes acuden a una cita médica con revisión de sus padres, pero el invisibilizar, el que incluso contesten por ellos, sin que ni siquiera quisieran hacer la triangulación. Creo que debemos de evitar este tipo de prácticas. Considero también lo que usted habla, que es impresionantemente importante que exista un acceso a la educación, pero ya lo decía anteriormente, una educación de excelencia. A lo que me refiero es que realmente garantices
que vas a aprender, no solamente que te puedes sentar en un aula donde está el cajón de los desastres y entonces no haya un ajuste razonable para cada una de las personas que llegan. Entonces, digas, bueno, este es un aula para personas con discapacidad y entonces hay personas con discapacidad motriz y con discapacidad intelectual y con discapacidad auditiva y con discapacidad visual, que a lo mejor necesitan exactamente lo contrario unas que otras para que pueda generarse su adaptación y su inclusión, y simplemente nos sentimos que hemos cumplido como sistema educativo porque ahí hay un espacio. Pero estamos en deuda, siento que tenemos que llevar a cabo una reflexión, primero como seres humanos, después como autoridades. Y en ese sentido, bueno, antes de que continuemos, yo quiero agradecer directamente a quienes el día de hoy nos han apoyado en la interpretación de lengua de señas, y que son Luis Javier Gómez Rosas, que ahorita es quien está interpretando, y a Julio César Nieto Reyes, con quien se están intercalando. Muchas gracias. Para platicar del empoderamiento, para platicar de la experiencia que se tiene como una niña, un niño, un adolescente con discapacidad auditiva, y para generar esta visión desde las personas que no tenemos una discapacidad de lo que es vivir y de lo que es todos los días enfrentarte a un mundo que no te recibe de manera completa e incluyente. Adriana Gutiérrez Cirlos nos quiere platicar acerca del empoderamiento que necesitan esas niñas, esos niños y esos adolescentes como una herramienta para generar adultos que puedan ser más poderosos para ejercer sus derechos, para tener esta capacidad de la que hablaba Ernesto. Y en ese sentido me voy a permitir presentar a Adriana. Adriana Gutiérrez Cirlos Díaz Mercado es licenciada en terapia física por la Universidad Autónoma de Guadalajara. En su experiencia laboral es fundadora de la asociación civil Viendo Te Entiendo, que busca la inclusión efectiva de las personas con discapacidad auditiva. Es capacitador de la inclusión de los servicios de la salud desde agosto de 2017. Es terapeuta física, intérprete en lengua de señas mexicana, especialista en la accesibilidad de la salud para las personas con discapacidad auditiva. Lleva a cabo labores de fisioterapia a domicilio actualmente, pero también ha trabajado en la medicina física y rehabilitación con distintos doctores, y tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. También fue profesora de lengua de señas mexicana en la Universidad Tec Milenio, y del taller de sensibilización al grupo de estudiantes Campus Guadalajara. Ha llevado a cabo prácticas profesionales y de experiencia laboral en el Hospital Universitario Dr. Ángel Leaño, en el Teletón Guadalajara y en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo Social del Servicio Social en octubre de 2015. Su idioma nativo es el español, habla inglés intermedio y habla lengua de señas mexicana en nivel experto. Y creo que a partir de lo que Adriana nos platica el día de hoy vamos a deconstruir muchos mitos y estereotipos y falsas ideas que tenemos. Te escuchamos, Adriana. Hola, muy buenas tardes. Primero, antes que nada, quiero agradecerles por el espacio, por la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder impartir un tema muy interesante, lo que es el empoderamiento a temprana edad en búsqueda de una inclusión efectiva. Sobre todo quiero mencionar que yo soy una persona con hipoacusia profunda bilateral de nacimiento. En cierto caso, toda mi vida he sido tomando terapias de lenguaje, terapias de rehabilitación auditiva, porque no nada más es aprender a hablar, sino también aprender a escuchar ciertos sonidos. Que muchas veces un niño que nace ya va conociendo los sonidos a través de sus padres, de su entorno ambiente, y a un niño con discapacidad auditiva tiene un retraso. Entonces, es importante. ¿Por qué lo cuento? Porque muchas veces muchas personas me comentan que mi hipoacusia no es real, mi hipoacusia no es profunda,
Y vengo aquí para demostrar la verdad, demostrar que soy una persona con un caso de éxito, porque realmente es importante marcar cómo una persona va creciendo. Como en algún momento en mi vida fui una niña de que mis padres tuvieron que tomar la decisión en cómo voy a educar, a criar a una niña con discapacidad auditiva. Tomando en cuenta que una niña que a lo largo de su vida va a crecer y puede que vaya a tener cuestiones de enfrentamiento de discriminación como por discapacidad y por ser mujer. Y en ese tema es que es importante también empoderar a los padres de que en algún momento en su vida que toman la decisión a que un niño que recién nace, si ese niño tiene una discapacidad auditiva, el médico va a ser la responsabilidad de decirte todos los ámbitos, todas las oportunidades, todas las herramientas que requieres. Pero si tú no estás preparado para empoderar a tu niño, a tu niña, ¿cómo vas a hacer que en algún momento esa niña, como en mi caso, pueda tener su camino a lo largo de su vida en la toma de decisiones, de propias decisiones, en la toma de poder saber solucionar las situaciones que me enfrento día a día? Y además, como contando esta experiencia para empezar, la discapacidad auditiva es un tema de que si no se trata de manera temprana, a lo que me refiero de una intervención temprana, de un diagnóstico temprano, le vas a cambiar la vida en cierto tiempo, de los 0 meses a los 5 años. Si en este periodo de tiempo, si no tienes, no tienes esas acciones para poder decidir si ese niño o esa niña tiene la posibilidad de tener auxiliares auditivos para poder oír o un acceso a un implante coclear. Lo que me refiero al implante coclear es un aparato que te tienen que intervenir en cirugía para tener un dispositivo que se conecta al imán y tiene un procesador como un auxiliar. Pero muchas veces esta intervención es altamente costosa y muchos padres no tienen esa posibilidad de poder dar esas oportunidades, esas herramientas. Y después de eso que sigue la terapia del lenguaje. Yo llevo más de 15 años de haber tomado terapia del lenguaje. Además, la formación en la familia es donde es el trabajo que se hace real en casa. Y es lo que voy es importante mencionar que todos los niños y las niñas, si no tienen esta oportunidad de la toma de decisiones de sus padres, a lo largo de su vida no habrá ese camino. Toda mi vida he ido a escuela normoyente. ¿A qué me refiero? Porque sí hubo escuelas que mis padres tuvieron que decidir si me metieran a una escuela para personas sordas o simplemente a una escuela normoyente. La decisión de ellos fue que yo fuera a una escuela normoyente y a eso nunca me retiraron de alguna materia, por ejemplo, materia en inglés, por ejemplo, materia de música, y ahí como niña vas aprendiendo a ejercer tu personalidad, vas viendo que otros compañeros hacen lo mismo y por qué tendría que hacer otras cosas diferentes. Simplemente tú tienes que echarle ganas, enfrentar a lo que tus compañeros, porque de niña vas pensando que así son todos. Afortunadamente tuve muy buenos compañeros, pero siendo niña realmente no tuve a lo mejor estas cuestiones de bullying, porque a lo mejor no las escuchaba y pues así, pues ya es una ventaja también de no escucharlas y salir adelante con una buena cara, de que quería acercarme con mis compañeros y estoy segura que muchos salieron con esa sensibilidad, con esa empatía de que si en algún momento en su vida se encuentran una persona con discapacidad auditiva, sabrán perfectamente cómo relacionar, porque estás mayor tiempo en el colegio, mayor interacción con los maestros y con los compañeros. Lo que sí recuerdo haber tenido enfrentaciones de bullying con profesores, a lo que no debe de existir este tipo de situaciones, porque sabes que está con un adulto y esa niña de sentir, si me dicen eso es que estoy haciendo algo mal, pero si mis padres me formaron, me empujaron para hacia adelante pensando que el mundo color rosa, pero a lo largo de tu vida vas creciendo, te vas topando con ese tipo de gente, que ahí es el problema real de la empatía, que no existe esa sensibilidad, que no existe el conocimiento real de cómo interactuar. Si esa persona con discapacidad auditiva tiene una rehabilitación oral, necesita que esté de frente de ti para que te lea los labios, no ponerse de espalda. Son detalles que uno como niña tuvo que acercarme a su maestro para enseñarle, para educarlo,
para que fueran conscientes si requerían estar adelante o si tengo un implante coclear, es importante, o solamente si sabe lengua de señas mexicana. Entonces, son cosas que si un mundo no está preparado para una sociedad incluyente, así como vamos a crecer como personas sensibles y cómo vamos a dar las oportunidades para un empleo digno, para poder hacer nuestras acciones, nuestras actividades normales, como todo, porque muchas veces la gente no tiene que decidir por nosotros. Nosotros somos personas que sí sabemos tomar nuestras decisiones. El problema es que muchas veces creen que no entendemos las cosas, no sentimos, pero somos parte de una sociedad que queremos tener los mismos derechos, queremos ir a un concierto, que pueda conocer los chalecos que sienten la música, con nuestra intérprete en lengua de señas, poder ir a espacios incluyentes, ir al doctor, saber que ese doctor puede tener una interacción privada y como persona autónoma puedes tener esta cercanía de privacidad con el médico, con los profesores. Y además es importante como romper los pensamientos de cada persona, y a lo que quiero resaltar que siendo como a lo largo de tu camino, muchas veces si el padre o la madre no fomenta esa autoestima, y ahí es el problema de que no abre las oportunidades. Y ahora quiero resaltar que como en la pandemia, pónganse a pensar de los niños y de las niñas con discapacidad auditiva sufrieron en la pandemia, que muchas veces ellos interactúan con la lectura labiofascial, y ahora en las pantallas en Zoom ya ahí no hubo ese conocimiento. Y a lo que voy es que tenemos muchísimo que por hacer como personas y como un país México incluyente, dar las herramientas posibles para poder visibilizar. Y a eso nació Viendo Te Entiendo. Es una asociación que en mi cargo es vicepresidenta de Viendo Te Entiendo, que buscamos la inclusión efectiva hacia las personas con discapacidad auditiva para que no vuelva a pasar, tanto que seas una niña o un niño siendo un adolescente, y que estas futuras generaciones a lo largo de su vida hagan la inclusión efectiva de manera natural. Y así, con esa raíz del problema, si lo arreglamos, vamos a hacer que un mundo sea más incluyente y no tengamos que buscar esa inclusión efectiva. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Es muy interesante escuchar de tu propia voz, y yo invitaría a las personas que están en el auditorio y que están también viéndonos de manera remota, cada vez que nosotros decimos la palabra sordomudo, que cuando la digamos nos acordemos que escuchamos a Adriana, una persona sorda, el día de hoy hablar. Ellos pueden hablar con su voz y pueden hablar con sus manos, así que por favor tratemos de erradicar esa palabra de nuestro vocabulario. Muchas gracias, Adriana. Me gustaría saber si también escucharlos a ustedes, que podamos tener una interacción. ¿Hay alguien en el auditorio o alguien que nos ve de manera remota? Si tiene algún comentario, alguna pregunta. Tenemos aquí, bueno, voy a pasar el micrófono, o si alguien me ayuda. Si puede decir su nombre y su comentario, por favor. Hola, me llamo Rafael Sadafranca. No tengo preguntas a cada uno, pero le quiero decir que es muy interesante las prácticas de cada uno, que sí que siento su proyecto, que sea inclusión, muchas felicidades a cada uno. Y también les quiero contar una historia de una persona que su esposa estaba embarazada, ya estaba a punto de partir en el parto. Y cuando llegó al hospital, nosotros son una persona con discapacidad auditiva, no hablan, solo puros señas. Entonces llamó a un intérprete para ayudarnos, que fueron al hospital. Y llegaron al hospital los tres. Entonces la mamá llegó al hospital embarazada y todo eso. Y el doctor dijo, solo puede entrar una persona. Entonces el papá dijo, mejor que entre intérprete para poder comunicar con su esposa. Entonces el papá no vivió en el parto de su propia hija. Esto es fuertísimo. Entonces hay que buscar una inclusión para las personas con discapacidad auditiva.
y hay muchos casos que falta mucho para exigir. Sí, esto es importante. Muchas gracias, gracias por compartirnos. Y la verdad es justo de lo que hablábamos, de la manera en la que siempre va a tener que haber una triangulación y qué difícil decisión. ¿Te quieres contestar? Claro, por favor. Si le pueden abrir el micrófono a la maestra. Bueno, si no le presento. Muchas gracias por lo que nos comentas, es muy importante porque justo nos demuestras por qué es importante eliminar las barreras, en este caso comunicacionales, porque en realidad todos los servicios, no solamente de salud, todos los servicios tendrían que ser accesibles para todas las personas, ¿no? Y tendría que haber intérpretes en absolutamente todos los servicios, con mayoría de razón en los temas de salud, y tendríamos que poder hacer ajustes, como en este caso en donde pues si tiene que traer el intérprete no se puede excluir al padre de no vivir el nacimiento de su hijo, por supuesto, pero eso también tiene mucho que ver en cómo entendemos la discapacidad y que este tema no solamente quede en la parte jurídica, que es muy importante que operadoras y operadores jurídicos implementen adecuadamente la perspectiva de discapacidad, pero no solamente eso, sino que este tema de perspectiva de discapacidad basada en derechos humanos también sea del conocimiento básico de absolutamente todas las servidoras y servidores públicos en todos los ámbitos, salud, educación, etcétera, porque vemos estos problemas en donde las personas siguen implementando barreras actitudinales y no solamente eso, o sea, todos los tipos de barreras que justamente es lo que tendríamos que eliminar y se presentan estas problemáticas. Muchas gracias por compartirlo. Concuerdo totalmente y creo que tenemos una visión equivocada porque a veces decimos, no tenemos un intérprete en lengua de señas o no tenemos una rampa o no tenemos cualquier tipo de accesibilidad que se necesite porque resulta que es que nadie la necesita, es que nunca he visto que alguien la use, es que es al contrario. Nadie viene a este lugar porque no es accesible, porque no se siente incluido, porque no es cómodo. Entonces, no es adaptar el mundo, es que no hay un mundo para personas con discapacidad y un mundo para personas que no tenemos discapacidad. Es un mundo para todos y como dijo Adriana, yo quiero ir a todos los lugares, quiero y sentirme cómoda y también desproveerme de esta imagen en donde siento que me van a estar cuidando, vigilando, dando un área especial que está quién sabe dónde, resguardada, que me dejen de tratar como alguien que está enferma porque no me voy a curar de mi discapacidad. Entonces, es una parte muy importante, creo que ha sido muy valioso el día de hoy escuchar justamente las voces de quienes tienen esta experiencia y preguntaría en la sala si existe alguna otra persona que quiere participar. Sí, por favor, su nombre y su comentario. Yo soy Sofía Salafranca. Me gustaría saber cómo podemos hacer o el primer paso que debemos hacer para que llevemos a cabo la inclusión efectiva. En sí, decimos a lo mejor las cosas en general de qué necesitamos las personas con discapacidad auditiva, pero el primer paso para que México cambie, ¿qué sería el primer paso que tenemos que hacer? Ernesto, te paso el micrófono. Sin duda alguna, y lo hemos comentado, que si bien es cierto, las leyes, las políticas, los programas son importantes, no podemos dejar de lado que mientras no tengamos una sociedad suficientemente informada de lo que es la discapacidad, y en este escenario que hoy estamos, si los niños, niñas y adolescentes en las escuelas, en casa, con la familia, no se habla del tema, no se les hace ver que, pues fíjate que hay niños y niñas y adolescentes como tú que
que tienen circunstancias muy particulares, pues crecen ignorando esto y más adelante pues nos ven como algo distinto. Hay experiencias donde niños, niñas y adolescentes sin discapacidad en escuelas que sí tienen esta visión incluyente, participan niños, niñas y adolescentes con discapacidad y créanme que no pasa nada. Interactúan con toda la naturalidad, juegan, son compañeros de escuela y ellos no tienen ningún problema en convivir. Pero esto no siempre se da y entonces es donde tenemos que hacer mucha toma de conciencia y ese compromiso es de la familia, de las autoridades, de los maestros, de los mayores, que tenemos que inculcar esto a este sector de la comunidad. Me voy a permitir leer una pregunta que estoy viendo en línea. Es de... no, perdón. Sí, gracias, por favor. No, por favor, díganos. María Avil dice, ¿cómo puedo ejercer una comunicación efectiva con un niño con discapacidad auditiva? A ver, Adriana. ¿Cómo puedo ejercer una comunicación efectiva con un niño o niña con discapacidad auditiva? Muchas gracias. Mira, para poder empezar a tener una comunicación con un niño, una niña con discapacidad auditiva, es importante procurar siempre de alguna forma buscar que estás hablándole de frente. A menos que si de repente estás en la espalda, puedes simplemente poner tu mano para apoyar y así va a voltear y de alguna forma va a verte. Y sobre todo también muchas veces vocalizar bien para que te pueda entender, porque muchas veces ahí va empezando a aprender la terapia del lenguaje y tienen que conocer, leerte los labios, a menos que este niño solamente maneja lengua de señas, buscar una forma de... Hay señas que pueden ser un poco lógicas, pero sin temor, con toda la confianza el niño se va a acercar, porque los niños son los que de alguna forma están creciendo, no ven las cosas que no pueden, sino que simplemente van a hacer su esfuerzo para que también tengas ese esfuerzo de que te hagan caso. Sí, muchas veces yo pongo el ejemplo de que nos esforzamos en entender a un extranjero que trata de hablar 3 palabras en español mal unidas y hasta le aplaudimos y le decimos, no, hablas muy bien. Y sin embargo, cuando vemos a alguien con discapacidad, damos 2 pasitos para atrás y inmediatamente volteamos a ver si hay alguien que puede, justamente, invisibilizamos a esa persona y buscamos a alguien más que nos ayude a nosotros, no a la persona con discapacidad, que nos ayude a nosotros a entenderlo. Y creo que lo primero que hacemos somos seres humanos, somos personas y tenemos esta capacidad de entendernos. Como decía la maestra Mariana, con pictogramas, con las manos, con los ojos, con la sonrisa, tocándonos, de diferentes formas. Cada quien necesitará una aproximación distinta, pero hay lenguajes que son universales y las necesidades siempre van a poder ser bien entendidas y bien replicadas. En ese sentido, agradezco la pregunta de la maestra María Antonieta Villegas. Y ¿alguien más tendría alguna pregunta? La magistrada Emilia. Gracias. Primero quiero agradecer la verdad esta mesa y a todos y todas las participantes, porque me parece realmente un tema pues básico para lograr la verdadera inclusión. Y después, desde la perspectiva de nosotras como juzgadoras, yo quisiera preguntarles qué pasos creen desde cada una de sus realidades que son indispensables dentro de los órganos jurisdiccionales para lograr un efectivo acceso a la justicia para todas las personas con cada una de las realidades que viven. Gracias. ¿Quién quiere contestar primero? Vale. Muchas gracias por la pregunta. No sé si se escucha. Sí. Gracias. Bueno, contestando de manera concreta a su pregunta, magistrada, creo que puede ser de utilidad unos manuales que ha generado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los manuales para juzgar con perspectiva de género tienen un capítulo específico sobre perspectiva de discapacidad con enfoque interseccional en género y ahí se plantea una metodología específica
para aplicar la perspectiva de género, que incluye verificar las fuentes que tienen que ver con el tema de discapacidad o con los temas, digamos, relacionados en el caso concreto, si la problemática involucra o no un tema relacionado con discapacidad, es decir, si la persona tiene una discapacidad, si a la persona se le imputa una discapacidad, porque eso a veces también es así, aunque en realidad no sea una cuestión de discapacidad. Por ejemplo, divorcio por celotipia, ¿no? Ahí se está imputando una discapacidad. Lo mismo discriminación a familiares con discapacidad en el entorno laboral, también ahí habría que aplicar perspectiva de discapacidad. Y luego lo más importante es analizar, tener en cuenta por un lado que la discriminación es sistemática y estructural, eso por un lado, las condiciones en el caso concreto, si es rural, si es urbano, bla, 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 y por otro lado, la asimetría de poder entre las personas sin discapacidad respecto de las personas con discapacidad y sobre todo detectar las barreras del entorno, porque son sobre las barreras las que nos tenemos que pronunciar las personas operadoras jurídicas, porque lo que tenemos que cambiar son las barreras, no a las personas, y que todo sea con un enfoque de derechos humanos, pero ahí vienen los pasos específicos con ejemplos, y lo mismo hay un manual para juzgar con perspectiva de discapacidad, digamos que lo desarrolla mucho más en cada sentido concreto. Espero que eso sea de utilidad. Seguramente la Suprema Corte seguirá emitiendo materiales al respecto. Gracias. Ernesto, que levantabas la mano. Sí, incluso sumaría esto que comentaba yo hace rato. Vamos a tener en breve ya un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya tiene capítulos que nos habla de estos elementos que deben contarse para garantizar el acceso a la justicia, por un lado, pero por el otro me parece que lo más práctico, y siempre lo hemos dicho, cuando tienes un primer contacto con una persona con discapacidad, pregúntale si quiere apoyo, cómo quieres que te apoye, en este caso, cómo quieres que interactuemos, cómo quieres que llevemos a cabo una audiencia, o cómo quieres que te acerquemos la información, o cómo quieres que te presentemos una resolución, o lo más importante, ¿no? Cómo le explico el fondo del asunto, ¿no? Entonces, creo que a veces, y yo lo he sabido así, no solo en este ámbito general, la primera barrera que se tiene es uno solo, en donde dices, yo cómo le digo o cómo le hago, si le pregunto se ofenderá o no. Pues, hagamos algo tan simple como voy a intentar interactuar, voy a intentar preguntar y obtener respuestas, y después creo que será más fácil. Muchas gracias. Adriana, ¿querías contestar? Bueno, para su pregunta quiero responderle como persona con discapacidad auditiva de que cómo quiero, qué necesito, como para empezar por mí misma. Imagina, vas a un lugar para hacer unos trámites, por ejemplo, para Hacienda, para sacar tu RFC, muchas veces al primer instante de pedir información no hay accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva. Así como implementaría para que este espacio fuera más incluyente. Saber que el primer instante que preguntas requiere información, que esa persona tal vez sepa lengua de señas mexicana, o también tal vez tenga algún como un manual en lengua de señas, o buscar espacio de que alguien tenga esa sensibilidad de que requiere que una persona te hable claramente con la lectura labio facial, o algún intérprete en lengua de señas, y este tipo de trámites en todos lados, incluso para las personas con discapacidad auditiva que necesitamos hacer anualmente alguna constancia que requiere demostrar que eres una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, para hacer un trámite de beca, de apoyo económico. He conocido muchos casos de muchas personas que fueron deshabilitadas tanto en lenguaje y oral, y cuando van a hacer esta solicitud les prohibían
Y sobre todo porque le comenta que ustedes son personas oralizadas, no pueden sacar su trámite. Ustedes no son personas con hipoacusia, no pueden hacerse trámite. Se requieren para personas con discapacidad auditiva. Y ese instante no está teniendo esa interacción de que esta persona está totalmente capacitada a tener esa interacción con una persona con discapacidad auditiva, sin importar su nivel de pérdida auditiva. Ya estás entrando a una limitación, estás enfrentando barreras de comunicación, barreras de accesibilidad. Simplemente con este instante de que, o lugares, por ejemplo, si vas a un teatro, si no existe un intérprete de lengua de señas o no tiene pantalla con subtítulos, así eso es lo que necesita, que haya visibilidad con subtítulos, que haya pantalla, que puedas entender el instante como un congreso, tanto en lectura, porque hay personas que no saben la lengua de señas mexicana. Entonces es importante acercarse con las personas con discapacidad auditiva, porque ahí sí podemos hacer una retroalimentación con las necesidades exactamente. Gracias. Maestra, buenas tardes. Desde mi perspectiva, sí ha sido de gran apoyo los protocolos lo que ha editado la Suprema Corte, y ya en el contexto práctico siempre preguntar primero a las partes si requieren algún ajuste, porque a mí me toca un sistema de oralidad donde previo a la audiencia sí se les pregunta si requieren alguna adecuación. Incluso habrá otros casos donde tenemos que acompañarnos de un intérprete y entonces esto implica un ajuste razonable dentro del procedimiento. Sé que estamos todavía en un escalón pequeño, pero yo creo que sí es momento de ir también resaltando el gran esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial de la Federación, de prepararnos también como jueces, como magistrados, para que si no nos lo dicen las partes, porque puede ser que venga a enterarnos hasta el momento de ya el desahogo de las audiencias o a veces hasta la sentencia, pero lo importante es que en ese momento se prende el foquito y decimos, a ver, ¿qué hice mal en el procedimiento? ¿Qué requiero ajustar? Porque estoy ya en esta etapa y no verifiqué o no pregunté que había una situación, por ejemplo, auditiva, y que probablemente requería de esa audiencia algún apoyo o un intérprete. Vamos, sí es momento, yo creo que también de sensibilizarnos a que en cada caso podemos encontrar un tema de esa naturaleza, y me parece que desde el principio de los procedimientos hacer como esa pregunta, así como les decimos, señálame domicilio, pues también dime si tengo que hacer algún ajuste. Considero que ese puede ser un avance también que podemos propiciar nosotros desde la trinchera de los tribunales, los juzgados y todo lo que es el Poder Judicial de la Federación. Coincido totalmente en lo que han dicho quienes me antecedieron en el uso de la voz, pero creo que es una cuestión que tiene que empezar primero por la persona, por el ser humano. Si no somos sensibles y si no somos empáticos como personas, tampoco lo vamos a hacer como operadoras y operadores de justicia. Porque lo que dijo Adriana creo que es muy importante. Nosotros calificamos y damos por sentado. Es decir, si no vemos una discapacidad, si nosotros no prejuzgamos respecto de alguien que nosotros consideramos que la necesite, entonces desde ahí está mal, desde allí comenzamos con un pie equivocado. Una de las discapacidades más invisibles es la discapacidad auditiva. A lo mejor si traes un bastón, si traes un perro guía, si traes unas muletas, si traes una silla de ruedas, te puedes dar cuenta de manera más fácil. Muchas veces las personas con discapacidad auditiva pasan como personas distraídas, como personas groseras, como personas incluso pues personas tontas, personas que no quieren poner atención. Entonces, no prejuzgar y no dar por sentado que nosotros somos quienes vamos a calificar si alguien tiene o no una discapacidad. Y en ese sentido también saber si ya nos hizo saber que necesita cierto ajuste razonable. Vamos a pensar que Adriana solicita un intérprete en lengua de señas. Si ese intérprete, ella no se siente cómoda con ese intérprete porque a lo mejor lo que hace es decirle literalmente, se ha opuesto la reconvención y por lo tanto usted, ¿no? O se ha abierto el periodo de alegatos, en realidad, pues no va a comprender. O sea, le habrán podido interpretar, pero no comprenderá.
Entonces, también saber si ese ajuste razonable, si esa acción afirmativa ha sido implementada de manera eficiente para que pueda sentirse cómodo quien lo ha pedido. Me parece que la maestra Mariana había levantado la mano, entonces bueno, la escucho. Nada más rapidísimo un comentario. Justo estas pequeñas modificaciones, bueno, pequeñas o grandes modificaciones, de advertir ajustes al procedimiento, ¿no? Desde si una audiencia tiene que llevarse en planta baja, si requerimos a un intérprete de lengua de señas, si necesitamos hacer toda la comunicación, no solamente la sentencia, en un formato de fácil lectura o por medios orales o qué sé yo, dependiendo del caso concreto, porque nuevamente estos ajustes de procedimiento tendrán que ir dirigidas a eliminar las barreras que presentan las personas para tener acceso efectivo a la justicia. Y solamente mencionarles que en virtud del artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los ajustes de procedimiento son diferentes a los ajustes razonables, justo porque los ajustes de procedimiento son indispensables y no se pueden nunca negar, porque negarlos sería impedir el acceso a la justicia. Entonces, los ajustes de procedimiento son obligatorios para las personas operadoras jurídicas. Entonces, es nuestra obligación garantizarlos, si no estaríamos violando el artículo 13 de la Convención. Y creo que es muy importante este tipo de eventos para generar una sensibilización, para generar una conciencia, el que también caminemos hacia un momento en el que nuestro propio cuerpo de personas que trabajan en el tribunal, en el juzgado, sean personas con discapacidad, para que nosotros también seamos más sensibles y que hable lengua de señas alguien de nuestro equipo, que, bueno, en el caso de la maestra Emilia, ya me platicó que dentro de ese equipo de trabajo hay alguien que tiene discapacidad visual. Generamos entornos en los que normalizamos esta situación, que al fin y al cabo lo es, insisto, es un mundo donde todos convergemos y no tenemos por qué vivir de manera aislada. Y lo que platicaba la maestra Mariana de las sentencias en formato de fácil lectura son muy importantes, no solamente para las niñas, los niños y los adolescentes, sino también para las personas con discapacidad, en donde incluye la mesa de trabajo que estamos ahorita platicando, tiene esta interseccionalidad, sí es ser encauzada en un lenguaje sencillo para los niños, las niñas y los adolescentes, pero por ejemplo las personas con discapacidad auditiva que hablan un idioma distinto al español, porque su forma de sintaxis, de gramática, de redacción es distinta. También les cuesta mucho trabajo toda la forma de construcción gramática que tiene el español, porque los verbos se conjugan de forma distinta, porque tienen un acceso distinto a los pronombres y a las conjunciones. Entonces, también aprender a hacer esos formatos de fácil lectura en las diferentes formas que se necesitan. Y pues simplemente de a pocos ir generando un mundo más empático, más solidario, más sensible y más incluyente. Es hora de ir cerrando. Hay comentarios en el chat en donde nos agradecen, nos piden que visibilicemos estos temas. Rubén Suárez, la maestra Galicia, donde felicitan a las ponentes. Yo quiero de manera particular nuevamente agradecer a mi amiga y a mi presidenta, la magistrada Emilia Molina, a la Asociación Mexicana de Juzgadoras, a este espacio, a todos ustedes, porque para mí ha sido muy enriquecedor. Me siento muy afortunada de poder haber sido elegida para moderar esta mesa. Y de todas maneras, si existiera alguna otra pregunta, bueno, pues ahí la tendríamos abierta. Si te quieren dejarnos sus correos electrónicos, se las pasaremos a nuestras ponentes y a nuestro ponente, de quienes les haremos llegar de manera con posterioridad sus agradecimientos y reconocimientos. Bueno, también se los agradecemos, pero se los reconocemos sobre todo. Y por supuesto también a nuestros intérpretes en lengua de señas. Muchas gracias. Y a lo mejor me gustaría
para cerrar esto, si Adriana nos enseñas el alfabeto en lengua de señas para que algo aprendamos el día de hoy. Me gusta. Empezamos con el A. Puede ser la mano izquierda, la mano derecha, no importa, es igual. Luego B. Una C. La D como número 1, pero la D. Una E. Una F. Primero mi compañero, el intérprete, le va a dar lengua de señas para personas que son ciegas y existen. Okay. Vamos a esperarle para continuar. C. Vamos con la D como número 1. La E. La F como si nos presionáramos. G. Procuren también ver su mano como está la parte dorsal está hacia afuera. La G. Perdón, la GH, luego la I, como si tuvieras una I. La J es con una I, pero vas a dibujar una J. Una J. La K, vamos a hacer unos pasos porque es un poco difícil. Vamos a hacer un 2 y el dedo pulgar lo vas a entre los dos dedos y la K de frente y va a ser un movimiento. Esa es una K. Una L, como la figura de la L. Vamos en la L. Una L, una M, con los 3 dedos hacia abajo. La N se parece a la M, pero solamente va a ser 2 dedos hacia abajo. Una O, creo que es muy fácil, hacemos una O. Perdón, la Ñ. La O. La O es un círculo. La P es igual a la posición de la K. Recordad que la 2 y el pulgar en el medio, pero se queda así móvil la P. La Q vamos a hacer 2 como pincita, pero vamos a columpiarlo. La R como changuito. La S se parece al compayito, pero nada más damos una S. La T como la S, pero solamente el pulgar va hacia adentro del dedo índice. Luego la U, solamente los 2 dedos arriba. Una V, abrimos. Una W, por supuesto, abrimos los 3 dedos. X, igual con los 2 dedos, vamos a jalar hacia adentro. Luego por Y, recuerda el dorsal hacia afuera. Y por último vamos a dibujar una Z con el dedo, una Z. Para que vayan practicando su nombre en lengua de señas. Pues muchas gracias a todos, gracias por su tiempo y ha sido encantador estar con ustedes. Muchas gracias.